si te digo que la última gran epopeya cinematográfica de Christopher Nolan sobre la antigua Grecia es, o sea, en realidad una disección brutal del trauma racial estadounidense y, bueno, del pecado original de su fundación, probablemente pensarías que he visto la película equivocada. Totalmente. O sea, suena a locura. Ya te digo. Y si nos estás escuchando y piensas, a ver, seguro que es solo una película de acción, de gran presupuesto con efectos prácticos alucinantes, pues te entiendo. Claro. Yo misma lo pensaría, ¿sabes? Es lo que todos pensaríamos al ver el póster en el cine. Sí, sí. El típico blockbuster de verano. Exacto. Pero hoy vamos a darle la vuelta a esa idea por completo, ¿eh? Porque tenemos sobre la mesa un documento fascinante para nuestra exploración a fondo de hoy. Tela con el documento, sí. Madre mía. No son las típicas críticas de cine que lees en una revista, sino que son los registros de un debate súper profundo que un usuario tuvo con una inteligencia artificial, con Gemini. Eso es. Y básicamente intentan deconstruir los subtextos ocultos en esta supuesta película de Odisea, dirigida por Nolan. Y fíjate, es un ejercicio de disección absolutamente fascinante. Porque lo que hace esta fuente es aplicar una lente muy específica a la película, que es la semiótica y la crítica postcolonial. Vale, para poner un poco en contexto a quien nos escuche. Sí, claro. A ver, la semiótica no es más que el estudio de los signos. Nos dice que nada de lo que vemos en una pantalla de ese calibre es casualidad. O sea, nada. Cada elemento visual, cada decisión de casting, cada línea de diálogo, pues es un símbolo. Todo está medido. Exacto. Todo apunta a una idea más grande, a una estructura de poder. Y el análisis de nuestras fuentes argumenta que Nolan ha cogido el mito fundacional de Occidente y lo ha convertido en una especie de bisturí. ¡Ostras! Un bisturí para abrir en canal las políticas raciales de Estados Unidos. O sea, que no es una película sobre el pasado, sino que es una autopsia del presente. Totalmente, es que es una autopsia tal cual. Y el gancho de todo esto gira en torno a una pregunta que a priori parece muy simple. A ver. O sea, ¿por qué un director de este nivel, que es conocido por su precisión milimétrica, decidiría usar actores negros y asiáticos en una historia ambientada en la antigua Grecia? O sea, muchísimos siglos antes de Cristo. Ya. La respuesta fácil, quiero decir, la que te daría cualquier tertulia rápida en la tele, es, bueno, es el Hollywood moderno. Claro. Están metiendo diversidad con calzador y ya está. Sí, sí. Que es la lectura superficial a la que nos tiene acostumbrados la industria, ¿sabes? Lo que vemos todos los días. Exactamente. Pero claro, nuestras fuentes demuestran que cuando un cineasta de esta talla toma estas decisiones, pues va muchísimo más allá de cumplir una cuota de inclusión. Sí, no es poner un tic en una caja. No que va. Es un comentario hipercrítico sobre la arrogancia cultural blanca y sobre traumas históricos que siguen supurando a día de hoy. Totalmente. Así que, para entender cómo la película logra esta monumental pirueta narrativa, tenemos que sumergirnos de lleno en las decisiones de casting más controvertidas de la cinta. Y no se me ocurre, fíjate, no se me ocurre un mejor punto de partida que el símbolo supremo e indiscutible de la belleza occidental. Ah, claro. Helena de Troya. Hablemos de Helena. A ver, histórica y mitológicamente, Helena de Troya es el canon. Es la cumbre. Eso es el rostro que lanzó 1000 barcos, como dicen. Durante siglos, o sea, toda la literatura y el arte europeos la han utilizado como el pináculo absoluto de la estética clásica. Sí. Inalcanzable y, por supuesto, innegablemente caucásica y blanca. Todo este rollo de las estatuas de mármol y demás. Claro, mármol pristino. Exacto. Sin embargo, en esta interpretación cinematográfica de la que hablamos, el papel recae en una actriz negra. Y aquí es donde tenemos que detenernos un poco a analizar lo que la industria del cine llama el color blind casting, o lo que sería selección a ciegas. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Hagamos un pequeño paréntesis aquí para quien no esté familiarizado con el término. Porque el color blind casting lleva un tiempo de moda. Bastante sí. Básicamente es elegir a un actor para un papel fijándose solo en su talento. O sea, sin importar si su raza coincide con la del personaje histórico o literario. Claro, como en los musicales o series de época. Eso es, pensemos en el teatro, por ejemplo, en obras como Hamilton o en series de épocas recientes. Los Bridgerton y cosas así. Exacto, los Bridgerton. Y claro, en la superficie, los grandes estudios de Hollywood se aplauden a sí mismos con esto. Se dan palmaditas en la espalda, sí. Totalmente. Se cuelgan la medalla y dicen, oye, fijaos, qué progresistas e inclusivos somos. Hemos puesto a una mujer negra como el estándar absoluto de la belleza clásica. Ya, y ese es el discurso oficial, ¿eh? Pero el análisis de nuestra fuente argumenta que lo que hace la película de Nolan no es color blind casting en absoluto. ¿No lo es? ¿Qué va? Es, de hecho, una burla mordaz. O sea, una crítica directa hacia esa misma cultura dominante que se cree tan inclusiva. ¡Ostras! Sí, porque, a ver, hay un detalle visual, una decisión estética, que lo cambia absolutamente todo en esta película. A ver, cuéntame. Esta actriz negra que interpreta a Helena tiene la mitad del rostro cruzado por una cicatriz masiva. Madre mía. Sí, irregular y súper violenta. O sea, las notas de la IA se refieren a ella textualmente como la Helena con cara de cicatriz. ¡Hala! Y esa marca física, pues destruye cualquier ilusión de asimilación pacífica que pudieras tener. O sea, fíjate que esto es clave. Porque esa cicatriz te obliga a mirar la herida. Claro. Ya no puedes simplemente admirar la belleza clásica y decir, ah, qué bien, todos somos iguales, no vemos el color. Ya no puedes mirar a otro lado. No puedes. El análisis sugiere que en este marco narrativo tan medido, la cicatriz representa la herida histórica que la civilización estadounidense no ha podido ni podrá cerrar jamás.
Es decir, el legado brutal de la esclavitud, la segregación racial y, bueno, toda la violencia sistémica. Y fíjate, al imponer ese estigma físico, o sea, esa cicatriz enorme, la película nos está diciendo que la mujer negra, dentro de esta narrativa, no es un sujeto pleno. Ya. No es independiente. No es alguien que ha sido amablemente invitado a participar del mito occidental, ¿sabes? Claro, no es una invitada más. No. Se convierte en un dolor visual persistente. O sea, es un recordatorio constante de la violencia que es inherente a la historia de los pioneros blancos y a cómo construyeron su hegemonía estética. Uf, qué fuerte. Es como si el director usara el cuerpo negro no para contar la historia afroamericana en sí, Vale. sino como un lienzo donde la cultura blanca dominante inscribe a la fuerza su propia culpa y sus contradicciones morales. Vale, a ver si puedo aterrizar esto con una analogía que capte esa dinámica, porque fíjate, me parece de una crueldad muy sutil. Sí, a ver, dispara. Es como si tú fueras el dueño de un palacio de cristal inmaculado, ¿vale? Todo perfecto. Y un día, para limpiar tu conciencia, decides invitar a cenar a alguien a quien tus bisabuelos arrebataron todo lo que tenía. ¿Vale? Le abres la puerta grande, le dices, pasa, por favor, siéntate en la cabecera de la mesa, eres mi invitado de honor. Todo muy cordial en apariencia. Exacto. Pero justo antes de entrar al comedor, le obligas a ponerse una camiseta fluorescente enorme que dice, tú, el dueño de esta casa, masacraste a mi familia. Ostras, qué buena analogía. Sí. ¿Verdad? Le dejas entrar, sí, pero bajo la condición de que su trauma sea el centro de atención para que tú, el anfitrión, puedas sentirte reflexivo y magnánimo. Totalmente. Esa es la paradoja perversa de la inclusión que critica el texto de Gemini. Ya. Lo fascinante aquí es cómo la cultura dominante le permite la entrada al canon, o sea, dejándole interpretar a Helena de Troya. Pero la cicatriz garantiza que siempre llevará una etiqueta de, digamos, elemento extraño. O de impureza, ¿no? Exacto, una impureza dentro de esa misma estética clásica que el hombre blanco ha construido a su medida durante siglos. Ya ves. Es una inclusión que, irónicamente, subraya una exclusión perpetua. O sea, te dejo entrar a mi mito, pero me aseguro de marcarte para recordar por qué estabas fuera en primer lugar. Madre mía, es que me pone los pelos de punta. Y esa idea de exclusión perpetua a través de la visibilidad nos obliga a mirar la otra cara de la moneda. Claro. Si a un grupo se le permite entrar, pero obligándolo a llevar el trauma de forma hipervisible en el rostro, o sea, de forma constante, Sí. ¿qué le pasa al grupo al que el sistema decide marginar borrándolo por completo? Uf, esa es la gran pregunta. Y ahí es donde entra el personaje asiático y, bueno, la transición hacia lo que las notas llaman la invisibilidad trágica. Sí. Y este es quizá uno de los giros más brillantes del análisis que hace la AI sobre las decisiones de Nolan en esta supuesta película. Totalmente de acuerdo. Entramos de lleno en el territorio del personaje de nadie. Vale, espera un momento. Vamos a contextualizar esto bien, porque el mito original, ya sabes, es sagrado para mucha gente. Sí, sí. Y quiero entender cómo lo retuercen. A ver, en la Odisea de Homero hay un episodio famosísimo donde Odiseo y sus hombres acaban atrapados en la cueva del Cíclope, Polifemo, Clásico. que es un gigante que se los está comiendo uno a uno. Sí, un monstruo brutal. Odiseo, haciendo gala de su legendaria astucia, le ofrece vino al monstruo hasta emborracharlo. Y cuando Polifemo le pregunta su nombre, Odiseo responde que se llama Nadie. Utis en griego antiguo, sí. Eso es, Utis. Entonces le clavan una estaca en el único ojo que tiene. El cíclope, aullando de dolor, llama a gritos a sus vecinos y les dice, nadie me está matando, nadie me ataca. Claro, y los vecinos se quedan locos. Claro, los otros cíclopes piensan que se ha vuelto loco o que, yo qué sé, es un castigo divino y se van. O sea, es una genialidad táctica. Total. Es el triunfo absoluto del intelecto y del lenguaje sobre la fuerza bruta. Entonces, claro, sabiendo esto, ¿por qué nuestras fuentes argumentan que en la película este personaje, que es interpretado por un actor asiático, es el símbolo de la tragedia y del eterno extranjero? Ya. Choca un poco al principio. Me parece un cambio radical de significado. Es que es un cambio de paradigma total. Y ahí reside la agudeza de la crítica poscolonial que desglosa el documento que estamos analizando. A ver, Lo que hace la película, según Gemini, es vaciar el concepto de nadie de esa astucia heroica original que tú acabas de describir. vale. O sea, al asignarle el alias de nadie a un actor asiático, lo llena de una carga sociológica brutal. Y muy contemporánea, además. Ostras. Ya no es un truco inteligente para escapar de un monstruo, ¿sabes? Ya. Es una condición impuesta por la sociedad estadounidense. Captura con una precisión milimétrica la situación histórica y, bueno, estructural de los asiáticos en Norteamérica. O sea, le están quitando la agencia al personaje por completo. Totalmente, se la quitan de un plumazo. El texto hace una comparación jerárquica muy interesante dentro del propio universo de la película. Sugiere que, mientras que los personajes negros, como vimos con Elena, Sí. al menos tienen un nombre y un rostro en el debate social dominante, o sea, aunque estén marcados por el trauma, como decíamos, están ahí, existen en la conversación. Tienen entidad, ¿no? Exacto. Pero el personaje asiático es posicionado literalmente como un nobody, un don nadie. Madre mía. Encarna el arquetipo sociológico del eterno extranjero o de la famosa minoría modelo invisible. Uf, la minoría modelo, sí. Es alguien a quien se le permite estar físicamente presente en la sociedad, o sea, trabajar y remar en el mismo barco junto a los demás, pero que es estructuralmente borrado de la narrativa central de poder. No tiene voz. Ala, la invisibilidad como condena, no como táctica de supervivencia. Se le han dado la vuelta a Homero por completo. Sí.
Sí, es fascinante. Y fíjate, hay un detalle en las notas sobre cómo culmina el arco de este personaje que me dejó pensando un buen rato. Resulta que este nadie asiático es el que acaba desertando de la tripulación, porque sucumbe al canto de las sirenas. Y esto nos lleva a lo que el análisis denomina una tragedia estructural. A ver, Para entender por qué es tan demoledor, hay que reinterpretar qué son las sirenas en esta versión moderna. Claro. O sea, en la mitología clásica son monstruos que te atraen a las rocas para devorarte. Punto. sí, te cantan y te matan. Eso es. Pero en el marco simbólico que plantea la IA sobre el sueño americano y la asimilación, el canto de la sirena representa algo distinto. ¿El qué? Representa la llamada espiritual y seductora de la sociedad dominante blanca. ¡Ostras! Es la promesa de prosperidad, de pertenencia, de que, oye, si te esfuerzas lo suficiente, llegarás a la cima y serás uno de los nuestros. Claro, el famoso sueño americano puro y duro. Exacto. Pero claro, sabemos que es una trampa mortal. O sea, el sistema está amañado. Precisamente. Y cuando esa llamada ensordecedora choca de frente con el instinto básico de supervivencia del individuo marginalizado, pues se produce la ruptura del personaje. Se quiebra. Sí. Cuando nadie escucha a las sirenas, se da cuenta de una verdad asfixiante. Uf. Se da cuenta de que da igual cuánto reme, da igual lo leal que sea Odiseo al sistema. Nunca podrá integrarse verdaderamente en ese círculo de poder. Ya, nunca va a ser de los suyos. Nunca compartirá el botín real. Su nombre jamás estará grabado en la placa de los vencedores porque, literalmente, y como le han impuesto, es nadie. Qué duro, de verdad. Entonces, claro, si lo miramos bajo esta lente, el hecho de que se rinda al canto de las sirenas y abandone el barco, Sí, no es que sea un cobarde o que tenga una moral débil frente a la tentación, ¿verdad? al contrario, no tiene nada de cobardía. Si conectamos esto con el panorama general de las políticas raciales, su deserción se lee como una rebelión inevitable. Es la manifestación definitiva de una falta de confianza total en el mito dominante. Es el personaje diciendo, mira, este viaje no es mío. Ya. Esta epopeya no me incluye, no saco nada de esto, así que me bajo del barco. Fíjate, tiene todo el sentido. Pero, ojo a esto, porque las notas de la fuente apuntan a una segunda lectura. A ver, Una lectura todavía más cínica y perversa, si cabe, por parte de los creadores de la película. más perversa todavía. Sí. Sugieren que mostrar esta deserción podría ser la forma en que la narrativa blanca proyecta sus propios estereotipos sobre la comunidad asiática, Ostras. asumiendo esa supuesta falta de sentido de pertenencia colectiva o de lealtad a la nación. O sea, como diciendo, a la primera de cambio, el extranjero nos abandona. Qué barbaridad de subtexto. O sea, te culpan incluso cuando te das cuenta de la trampa. Exacto. Es una trampa mortal, se mire por donde se mire. A ver, recapitulemos un segundo porque todo esto es muy denso, ¿eh? Y no quiero que nos perdamos. Venga, vale. Hemos visto cómo la película retrata la marginalidad desde dos frentes distintos. O sea, a unos les asigna la hipervisibilidad del trauma perpetuo con la cicatriz, como la Helena negra, Sí. y a otros, pues, la invisibilidad absoluta del extranjero asiático que abandona un sistema que nunca lo va a reconocer. Eso es. Pero claro, si nos estás escuchando, la pregunta lógica es, A ver. para que exista esta marginalidad hoy, para que haya gente dentro y gente fuera, tuvo que haber un punto cero. Un inicio. Exacto, una fractura original que estableciera quién manda. Como dictan nuestras fuentes, un pecado original. Y aquí es donde, ojo, la supuesta película de Nolan deja de mirar a la Grecia antigua y apunta directamente, pero con el dedo, a los cimientos fundacionales de Estados Unidos. Uf, sí. Aquí es donde la cosa se pone aún más intensa. Damos un salto del mar y la epopeya marítima a la tierra firme, A los orígenes. a las raíces mismas sobre las que se levantó la civilización occidental en Norteamérica. Las notas destacan un elemento crucial de la trama, que es la invocación explícita de la ley de Zeus, que es un concepto pilar fundamental en la Odisea de Homero. Claro, la famosa genia, la norma sagrada de la hospitalidad griega. Eso es, la genia. En el mundo antiguo, la genia no era solo, bueno, ser educado con las visitas y ya está. No, era cosa seria. Era un imperativo religioso absoluto. O sea, Zeus era el protector de los forasteros y los suplicantes. Claro, el dios supremo. Imagínate, si un extranjero llamaba a tu puerta, tenías el deber sagrado de acogerlo, bañarlo, alimentarlo y darle regalos antes siquiera de preguntarle su nombre o de dónde venía. Fíjate, antes de preguntar el nombre siquiera. Sí, sí. Violar esta ley era invitar a la cólera inmediata de los dioses. O sea, te caía un rayo, literalmente. Literalmente. Pero el análisis que tenemos de Gemini retuerce esta ley antigua para hacer la radiografía más sombría, yo diría que aterradora, de la historia de los colonos europeos. Pensemos en cómo llegaron esos primeros pioneros a Norteamérica. Pues llegaron en calidad de forasteros absolutos. O sea, eran invitados, entre muchas comillas, desesperados, en una tierra que no conocían para nada. Claro, estaban perdidos. Huyendo del hambre o de la persecución religiosa en Europa, y se encontraron con los nativos americanos que ocuparon el rol de anfitriones. Exacto. Y a ver, si nos ceñimos a los registros históricos iniciales, muchos de estos anfitriones indígenas practicaron una forma muy real de hospitalidad, de xenia. Sí,
Les salvaron la vida, básicamente. Claro, les dieron de comer, les enseñaron a cultivar el maíz para que no se murieran, a sobrevivir al duro invierno. O sea, cumplieron sin saberlo con esa sagrada ley de Zeus de la que habla el mito clásico. Pero, y aquí viene el giro trágico. El verdadero pecado original sobre el que se cimenta la nación moderna, según esta crítica, ocurre cuando el huésped utiliza esa misma vulnerabilidad y bondad del anfitrión para apuñalarlo por la espalda. Uf, la traición definitiva. Sí, a través de un ciclo sistemático de engaños, de tratados rotos y, bueno, de violencia pura y dura. Sí, violencia sistemática. Los invitados masacraron a los dueños legítimos de la tierra y mediante la fuerza de las armas, pues invirtieron los roles. Claro. Se proclamaron a sí mismos amos y señores absolutos, convirtiendo a los anfitriones, a los nativos, en exiliados en su propia casa. En su propia tierra, fíjate. Y las fuentes mencionan cómo Nolan supuestamente traduce todo este peso histórico inmenso al lenguaje visual en la película. Sí, visualmente es muy potente. Hablan de una secuencia brutal, una masacre sangrienta dentro de los muros de una gran mansión, donde los invitados de repente y sin previo aviso se vuelven contra los anfitriones y los asesinan a todos a sangre fría, o sea, una escabechina. Sí, sí. La IA lo interpreta como un espejo literario y cinemático directo de esta inmensa deuda de sangre histórica. Es que es la cristalización visual y descarnada de lo que en sociología se llama el colonialismo de colonos. Vale, colonialismo de colonos. Sí, a diferencia del colonialismo tradicional, ¿sabes? Donde extraes recursos de un país y te vas con el botín. Como, no sé, sacar oro y volver a Europa. Exacto. El colonialismo de colonos implica llegar, erradicar por completo a la población local y reemplazarla por tu propia gente. Ya. Justificando esa usurpación total mediante una violencia que luego, con los años, pues se mitifica y se blanquea en los libros de texto. Vale, pero a ver, voy a ser de abogada del diablo por un segundo, ¿vale? Venga, dale. Si yo soy un espectador promedio y veo esta masacre en la mansión, en el cine, pienso, ostras, qué escena de acción tan intensa, ¿eh? Muy al estilo Nolan, con sus planos locos. Claro, pura adrenalina. Exacto. ¿No estamos sobreanalizando un poco? O sea, pregunto, para el 99% de la gente, la historia de los pioneros es agua pasada. Son dibujitos en los libros del colegio. Sí, ya nadie piensa en ello a diario. Claro. Hoy en día, la festividad de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving, pues es solo juntarse a comer pavo, ver el fútbol americano por la tele y aguantar a tu cuñado quejándose de todo. Tal cual. De verdad, la fuente argumenta que una película moderna está sugiriendo que la cultura blanca sigue traumatizada por esto y necesita lavar su conciencia a nivel nacional. O sea, suena un poco fuerte. Es una objeción muy válida, ¿eh? Y es exactamente el tipo de resistencia cognitiva que el texto de la IA ya anticipa en su debate. Ah, vale. A ver, el argumento de la fuente no es que el ciudadano medio se levante cada mañana diciendo «Ay, Dios mío, me siento culpable por masacres del siglo XVII». No, no. Claro, sería ridículo. El análisis opera a nivel del inconsciente colectivo. Habla del estado espiritual profundo del hombre blanco moderno en esa sociedad. O sea, sí, es indiscutible que los descendientes de aquellos primeros colonos heredaron una inmensa prosperidad material. ¿Tienen el poder? Se quedaron con el control total de la mansión, por seguir con la metáfora de la película. Sí. Pero el texto sostiene que el precio que han pagado por ello es que su núcleo espiritual está profundamente perturbado y fragmentado. Uf. ¿Y cómo definen ese estado espiritual exactamente? Lo llaman el exilio de Odiseo. Fíjate, el exilio. Sí, es un estado de inquietud perpetua. Tienen la riqueza, tienen la hegemonía global, pero están vagando perpetuamente porque en lo más profundo de su arquitectura cultural saben, aunque no lo digan en voz alta, que su hogar está construido sobre la escena de un crimen monstruoso. Claro. Carecen de paz real. Tienen ansiedad crónica como nación. Y es aquí, fíjate, donde la IA disecciona de manera brillante la festividad de Acción de Gracias para responder a tu pregunta de antes. Uf, esto es lo que más me voló la cabeza de todas las notas cuando las leímos. Es que, claro, en lugar de ver el Día de Acción de Gracias como una celebración inocente o una simple tradición familiar, sin más, Sí. el análisis lo define como un mecanismo psicológico de defensa a gran escala. Ya ves. Y la IA usa una metáfora que es oro puro para entenderlo. Sí, lo compara con los créditos de carbono de las grandes corporaciones, que me pareció flipante. Explícalo, explícalo. A ver, es como cuando una multinacional petrolera compra un terreno en el Amazonas y planta unos cuantos árboles. Pagan una cuota simbólica, hacen una campaña de marketing verde súper bonita y con eso compran el derecho moral y social a seguir contaminando el planeta a niveles industriales. Claro, y sin sentir ninguna culpa. Exacto. El sistema les da un lavabo gigantesco para limpiarse las manos de cara a la galería. Eso es. Pues bien, según la IA, Acción de Gracias es el crédito de carbono del colonialismo. Es una analogía perfecta. El texto lo llama un lavado de cara barato o un cupón de redención. Un cupón de redención, madre mía. Sí, deconstruye todo el ritual del pavo y las reuniones familiares, viéndolo como una coreografía puramente simbólica. Una performance. Exacto, una performance nacional. Una vez al año, la cultura dominante se reúne para expresar gratitud y recordar con mucha nostalgia aquella primera comida amistosa con los nativos americanos. Claro, los peregrinos y los indios compartiendo el maíz. Sí, se dicen a sí mismos, mirad, en el fondo recordamos que fuisteis amables al principio, así que, oye, somos buena gente. Somos los buenos de la película. Pero claro, el propósito real de ese ritual
No es devolver las tierras robadas. Para nada. No es redistribuir la riqueza que han acumulado, ni ceder ni un milímetro de poder político a los nativos de hoy en día. O sea, no hay un ajuste de cuentas material ni histórico real. Ni de lejos. El propósito estructural, según las fuentes, es legalizar, higienizar y aligerar psicológicamente el peso insoportable de ese pecado original que decíamos antes. Ya. Funciona como un masaje psicológico masivo para el inconsciente de la cultura blanca. Un masaje, me encanta. Sí, al celebrar la amistad originaria, se saltan mágicamente el genocidio posterior, lo borran del mapa en esa cena. Se lo saltan olímpicamente, sí. Les permite sentir que han expiado la culpa moral sin tener que renunciar absolutamente a nada de los inmensos beneficios materiales que obtuvieron de la masacre original. Ostras. Es anestesia cultural en su máxima expresión. O sea, es que es muy fuerte. Toda esta red complejísima de metáforas, porque tela marinera, ¿eh? Es densa, sí. Desde la cicatriz de Elena, que te obliga a mirar el trauma de frente, pasando por el asiático invisible, que se tira por la borda porque sabe que la partida está amañada, hasta la masacre de los anfitriones y el dichoso pavo de acción de gracias. Sí. Todo esto nos empuja de manera inevitable hacia la intención final de la obra. O bueno, para ser más precisos, A ver. la intención de la lectura que hace la IA sobre esta supuesta película. Porque cualquier análisis semiótico profundo siempre termina exigiéndonos lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Y ahora qué hacemos nosotros con esta información? O sea, ¿qué nos aporta? Exactamente. No es solo un ejercicio académico de disección ahí en una torre de marfil. Es un desafío directo al espectador que está comiendo palomitas en la butaca. Totalmente. A lo largo de esta inmersión hemos visto cómo Nolan, supuestamente, ha agarrado el lenguaje audiovisual más épico y abrumador. El IMAX y las explosiones, sí. Eso, el de los grandes blockbusters de verano, para traer la mitología griega de vuelta a la pantalla. Pero el subtexto que hemos ido rascando hoy con estas fuentes revela algo que va muchísimo más allá del entretenimiento pochoclero, ¿sabes? Claro. Nos demuestra que los textos clásicos, escritos hace miles de años, no son piezas de museo polvorientas e inamovibles. Para nada. Siguen siendo un espejo perfecto, a veces muy distorsionado y a veces aterrador, francamente. Sí, muy aterrador. Pero sirven para reflejar las crisis espirituales, los desgarros sociales y los traumas no resueltos del hombre moderno. Y eso, fíjate, plantea una pregunta crucial, que de hecho es el remate explícito en la última parte del material que generó Gemini. A ver, cuéntame ese remate. Pensemos en lo que acabamos de analizar. Hemos desgranado este larguísimo, carísimo y violento viaje de regreso a casa que es la Odisea. Pero es un viaje que, al final del día, y a pesar de toda la pátina de inclusión y diversidad, ¿Sí? sigue estando diseñado, dominado y dirigido por la perspectiva del héroe blanco. Claro, Odiseo es el centro de todo. Siempre. Y en ese viaje, las personas de otras razas, ya sean asiáticas con el personaje de Nadie o negras con la Helena marcada por la cicatriz, pues han sido instrumentalizadas. ¿Usadas? Sí, han sido utilizadas casi como meros atrezos simbólicos. Ostras, atrezos simbólicos. Sí, herramientas para ilustrar el peso de la culpa, el trauma o la redención de ese héroe central blanco. Son adornos simbólicos y morales en la epopeya de otro. O sea, les han dejado entrar al palacio, sí, pero solo para que sujeten el espejo en el que el dueño de la casa quiere mirarse y sentirse mal un ratito. Tal cual. Es duro, pero es tal cual. Entonces, la reflexión final y provocadora que extrae la IA para quien nos está escuchando es esta. Venga. El desenlace majestuoso que nos propone Nolan en la pantalla con toda esta deconstrucción representa verdaderamente un ajuste de cuentas estructural. Uf. O sea, es una liquidación real, honesta y dolorosa de ese pecado original blanco y de la supremacía cultural. Oye, o es, irónicamente, exactamente lo contrario, ¿no? Ahí la dado. De hiperversa, de romantizar ese mismo pecado original. Es que piénsalo. Piensa en ello. Envuelves la culpa histórica en celuloide de formato IMAX gigante. Le pones una banda sonora épica y atronadora de Hans Zimmer o quien sea. Sí. Y conviertes el trauma y el genocidio en un espectáculo artístico sublime, crudo y muy profundo. Que, ojo, nosotros, el público, consumimos súper cómodamente el viernes por la noche con un cubo de palomitas gigante. Exacto. Es como, oye, qué mal nos portamos, pero qué peliculón nos ha quedado. Totalmente. ¿Es esta película la crítica definitiva al sistema? ¿O es simplemente el último gran crédito de carbono cultural? O sea, un lavado de cara millonario para que la audiencia se sienta intelectualmente redimida, sin mover un dedo ni cambiar absolutamente nada en el mundo real. Uf, es que esa es la gran trampa de la posmodernidad. Ya ves. El sistema ha aprendido a monetizar y empaquetar estéticamente su propia crítica para sobrevivir intacto. Te vende la rebeldía pero en alta definición. ¡Qué barbaridad! Te venden la rebeldía en alta definición, me lo apunto. Y bueno, con esta tensión, con esta grandísima incomodidad sin resolver, porque es incómodo, os dejamos hoy. Sí, toca reflexionar. A ti, que nos prestas tus oídos, de Lerner, te animamos fervientemente a llevarte esta reflexión tan punzante a tu próximo visionado de la película, si es que llega a existir, claro. Claro. O incluso aplicarla a los libros de historia que leas, o a los telediarios que ves cada día. Sí, es una lente que sirve para todo. Para todo. La próxima vez que veas un mito clásico adaptado o una gran muestra de, entre comillas, inclusión en una superproducción, hazte la pregunta incómoda. Sea, ¿quién es realmente el protagonista de este viaje? ¿A quién le han dibujado la cicatriz
para que sufra a la vista de todos? Sí. ¿Y a quién han decidido borrar del mapa en completo silencio? Esas son las verdaderas preguntas. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este exhaustivo análisis de nuestras Ha fuentes. sido un placer. Ha sido un viaje intenso tela marinera. Hasta la próxima inmersión.